Bienvenidos a todos. Esta es la segunda jornada de este ciclo que hemos inaugurado en la Universidad Austral, en la Escuela de Gobierno. Lo que se llama es la presentación de la visión internacional que van a realizar cada uno de los embajadores de las distintas capitales que hemos seleccionado. La semana anterior escuchamos al embajador Lagorio con su visión de lo que se debate en Moscú. Y hoy vamos a escuchar a un polifuncional, el embajador Guelar, que ha sido embajador en Beijing recientemente, pero también ha sido embajador en Washington, en Bruselas, en Brasilia. Así que en esta ocasión vamos a tratar de focalizarnos en la visión del escenario internacional desde Beijing en particular y desde Washington, aunque justamente están en una transición en este momento. El embajador Guelar, bueno, es un embajador con mucha experiencia, ha pasado por todas las embajadas relevantes prácticamente para la Argentina. También es un conocido articulista y escritor, docente, así que realmente es un lujo contar con su presencia acá. La idea de esta jornada es una breve exposición de nuestro invitado, el embajador Guelar, y después va a tener unos comentarios de nuestro académico invitado, un especialista por Oviedo, al cual después vamos a presentar, y después van a interactuar entre ellos y eventualmente, si tenemos algún poquito más de tiempo, van a contestar algunas preguntas del público. Esta sesión está pensada en 1 hora, 1 hora y cuarto aproximadamente. Así que mucho esperamos de esta jornada. Nuestro agradecimiento a los expositores y a los participantes. Le damos la palabra al embajador Guelar. Bueno, muchas gracias, Jerónimo, gracias a la Universidad Austral, muchas gracias a los amigos acá presentes y largo con aquí Beijing. Entonces, hagamos de cuenta en forma virtual que estamos en Beijing. Y esto es una perspectiva central hoy del mundo, porque Beijing es la potencia emergente del siglo XXI. Lo que caracteriza al siglo XXI es el gran desafío para metabolizar, especialmente en Occidente, después de un siglo XX hegemonizado indudablemente por Estados Unidos, que le da toda la presencia, la impronta a ese siglo XX con las 3 guerras que gana, la primera, la segunda y la Guerra Fría. No hay ninguna duda que se constituye al final del siglo en una hiperpotencia única. Los últimos 10 años del siglo incuestionablemente llegan, como es la característica de todos los grandes imperios anteriores. O sea, si vemos el español en el siglo XVI, el holandés en el siglo XVII, el francés en el siglo XVIII, el inglés en el siglo XIX y el americano en el siglo XX, vamos a ver que en la última década de cada uno de esos siglos es el momento, la década de oro. Y después, curiosamente, año más o año menos, no empieza la decadencia, pero empieza la presencia de quien los sigue en la hegemonía del siglo, ¿no? Hubo países que quedaron, no llegaron a tener un siglo como impronta hegemónica. En el siglo XX disputó Rusia, disputó Japón, disputó Alemania, pero no llegaron a la meta. La potencia hegemónica fue incuestionablemente la americana. En el siglo XXI, incuestionablemente, la impronta la da la presencia china, pero no es una presencia única, porque si vemos lo que ha ocurrido a lo largo de la historia más sintéticamente, vamos a ver que el Mare Nostrum o Mar Mediterráneo fue el eje del mundo hasta el siglo XV. Del siglo XV al siglo XX, esa centralidad la tiene el Océano Atlántico, y efectivamente en el siglo XXI hay una centralidad en el Pacífico, pero esto no corre a Estados Unidos, porque Estados Unidos es una de las 2 grandes potencias pacíficas. Está Estados Unidos y China. Esta es
la novedad, pero no sale del escenario, y yo creo que esta es una característica del siglo XXI. Ya mal que mal tenemos 20 años del siglo XXI. Ya no es una perspectiva lejana o una proyección futura, hay un 20% que ya lo hemos consumido. Y a mi juicio ya están planteados como con un chico que tiene 5 años y fija las características de su personalidad. Estos 20 años fijan, si los observamos detenidamente, muchas perspectivas que podemos proyectar a lo largo de todo el siglo. Y una característica es esta bifrontalidad, es decir, este hecho donde la pirámide del poder mundial, la pirámide de trunca, en su vértice superior están Estados Unidos y China. China ha logrado muy rápidamente, en 20 años del siglo XX y 20 años del siglo XXI, ocupar un lugar desafiante. Un primer comentario que quiero hacer en este punto es, evitando mucho de comentarios especialmente periodísticos que dicen que estamos en una nueva Guerra Fría. No, Guerra Fría ya pasó, fueron 50 años del siglo pasado, tuvieron contendores específicos, Estados Unidos y la Unión Soviética, ganó Estados Unidos, tuvo características muy especiales, sería muy largo, pero la realidad es que la Guerra Fría ya pasó. O sea, llamar de una forma la actual situación ligada a un hecho que ya pasó, que duró 50 años, que tuvo inicio, maduración, final, me parece una mala metodología. Sí, yo la llamaría un estado de negociación caliente, entre caliente y muy caliente, que es lo que caracteriza a dos naciones que han construido una relación sin parangón en la historia de la humanidad en términos de la importancia de la relación entre estas dos naciones. Y para esto, solo dos datos. El 40% de las reservas del Banco Central chino son bonos del Tesoro norteamericano. Uno podría decir, como desde el monetarismo, que si ellos se lanzaran a vender esos bonos, destruirían la economía del dólar, pero destruirían más de $1 trillón de sus propias reservas. Esto genera una situación muy especial. A eso sumémosle un segundo dato, hay muchos más, pero esto nada más para no abrumar con datos y hacer larga mi presencia, que es de las 310, 320 empresas norteamericanas en la lista de las grandes empresas de la lista Forbes, la inmensa mayoría están instaladas en China, trabajando para China, para Estados Unidos y para el resto del mundo. Por lo tanto, esta imbricación, esta interrelación entre las dos potencias caracteriza esto como un estado de contradicción dialéctica, que yo la llamo negociación caliente a muy caliente, conforme a picos de tensión que sin lugar a duda vamos a ir viendo a lo largo del siglo. Pero incuestionablemente esto es una característica muy especial que no se dio claramente así en otros siglos, donde hubo potencias, pero se resolvía claramente por guerra. El nivel el equilibrio de las naciones, muy bien desarrollado para el siglo XIX y el siglo XX por Henry Kissinger, que es, para mi juicio, el mejor publicista de esta descripción del juego de las alianzas y los equilibrios y sus rompimientos a través de las guerras que ineludiblemente fueron pasando. En el caso del siglo XXI, yo realmente no creo que esto se vaya por la tangente peligrosísima de una guerra, justamente por esta imbricación de intereses que genera esta situación especial y que genera un paraguas universal. Todos los países del mundo vamos a estar en la pirámide del poder bajo esta hegemonía de la negociación caliente que está en el piso superior. En el segundo piso nos vamos a encontrar con las grandes naciones que fueron imperios, Japón, Francia, Inglaterra, Rusia, por supuesto. Después vamos a tener en el tercer escalón las grandes naciones emergentes, ahí es donde debería estar Argentina, pero no está, pero sí está México, está Brasil, está Turquía, está Indonesia, están las pequeñas naciones
de alta eficacia, aunque no sean grandes, como puede ser Israel, Singapur, Chile, si recupera el lugar que tenía. Entonces hay un tercer escalón de la pirámide de poder entre los grandes emergentes y los pequeños de alta eficacia global. Y después, en el cuarto escalón, hay la perrada, el gallinero, como lo queramos llamar, que tiene gente que sube, gente que baja, gente que parece que sube rápido y se cae abruptamente. Ahí estamos nosotros. Y esto es importante, dolorosamente importante, porque además estamos bastante abajo. No en términos relativos, porque hay países que pueden estar muy debajo en muchos índices de Argentina, pero van para arriba. En cambio, nosotros vamos para abajo. Esto es una condición muy especial en este grupo de 110, 120 naciones que están en ese cuarto escalón y caracterizados por este dato que somos los que tenemos una persistencia en los últimos 20 años en particular de ir para abajo. Entonces, ahí estamos con un grupo selecto de países, obviamente Venezuela, Siria, Yemen, Sudán. Es doloroso, pero no está Bolivia, que está en el mismo grupo, Paraguay están arriba, que tienen una tendencia, recordemos al día de hoy, Bolivia o Paraguay se financian al 4%, tienen financiamiento todo el que quieren, no tienen inflación, y van mejorando sus índices de pobreza, de productividad, etc. Están establemente en un subgrupo que está por encima de donde está la Argentina hoy. Esto es doloroso, pero vuelvo a centrarme en Beijing, tengo enfrente a Washington, línea directa y constante, y una relación muy tormentosa, pero muy rica, y muchos puntos de encuentro y de desencuentro, luego los que acompañan en la pirámide, y ahí abajo nosotros. Viéndolo siempre de Beijing, ¿qué pasa con el nosotros? Nosotros somos una región. La verdad, lo pusimos en la Constitución. Desde 1994 definimos que somos una región de un grupo de naciones con un proyecto de integración. Artículo 75, inciso 24 de la Constitución, y pusimos a los tratados de integración y a las normas de la integración por encima de la ley nacional. Un hecho extraordinario. Nos olvidamos después, ¿no? Pero lo pusimos. Por lo tanto, elegimos una casa en este mundo global, en esta pirámide, y dijimos, no somos argentinos. Somos Mercosur, o como lo querramos llamar, somos una oferta de constitución de naciones sudamericanas, y lo ponemos en la Constitución. Es decir, estamos preparados para que eso se decida y nosotros lo hagamos. Esto fue una medida extraordinaria, y si vemos hoy el mapa, vuelvo a mirado desde Beijing, esa zona es muy importante, porque somos los mayores proveedores de alimento externo de China, aproximadamente el 30%. Es un dato extraordinario porque ya nos pone en la agenda, al margen de que hay muchos otros temas, pero solo ese tema establece una relación en un país de 1.400 millones de personas. La comida es obvio que es una dimensión estratégica. Estamos en esa dimensión estratégica. Segundo dato, todos venimos de la relación con Europa a Estados Unidos, y todos hemos girado a una relación con China muy importante, incluyendo a nuestro asociado Chile. Pero hoy, si vemos los números, Chile, Brasil, Uruguay y ahora la Argentina tienen como principal socio a China. Eso es un dato muy importante, porque hoy tenemos en una situación donde, bueno, nosotros estamos discutiendo el aborto, el fin de las PASO, echar a la Corte Suprema y el enfrentamiento entre el interior y la ciudad, un despropósito absoluto. En la realidad tenemos una coyuntura extraordinaria en el mundo. Tasas de interés de menos de 1%, en función de eso, grandes alzas del valor de las acciones de las compañías en los grandes centros financieros del mundo, empezando por Wall Street,
crecimiento, perspectiva de crecimiento importante de un año tan difícil como este para el año 2021, crecimiento del valor de los commodities, crecimiento para la Argentina de nuestros dos principales socios, Brasil y China, y esta simultaneidad donde acabamos de hacer el año pasado, de cerrar con Brasil la mayor negociación brasilera y argentina con el mundo, que fue el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que proviene negociación tardía, porque la iniciamos en el siglo XX. A mí me tocó ser el primer negociador y firmar el acuerdo marco, que fue para esta negociación, que fue el 15 de diciembre de 1995, 25 años atrás, 6 presidentes. Era una negociación del siglo anterior, de eje en el Atlántico. Si hoy la tuviéramos que empezar, no tendría ningún sentido hacerla. Estaríamos casi perdiendo el tiempo. Iría a la cola esta negociación, pero ya la hicimos. Nos da experiencia, son 800 millones de un mercado libre común, es una cosa muy importante. Y compartida con Brasil, con Uruguay y con Paraguay. Entonces, esto es un aquí, muy importante, hay que ponerlo en marcha. Pero tenemos al mismo tiempo una gran relación con Washington. No hay ninguna duda que Paraguay, Uruguay, Brasil o Chile tienen una relación más sólida que nosotros con Washington, pero al mismo tiempo tienen como primer socio comercial a China. Es decir, este dato de los 3 ejes de la política para Argentina coinciden perfectamente con este objetivo constitucional de 1994 de que marchemos juntos. O sea, Mercosur, con Europa, con Estados Unidos, con China. ¿Se oponen a las partes a que lo hagamos? No, de ninguna manera. O sea, Estados Unidos y China tienen sus tensiones, pero si al día de hoy pusiéramos en una carta firmada por los 4 países del Mercosur la propuesta de iniciar las tratativas de análisis de factibilidad, que es la etapa pre-negociadora de un acuerdo de libre comercio, el mismo día le mandamos la carta a China y a Estados Unidos, metodología que yo propondría para evitar el debate si somos chinos o americanos, ambas partes dirían que sí. No dirían, no, me toca a mí primero, condiciono sentarme si no lo hacen con el otro. No, eso es una ficción, no es verdad. Podríamos hacerlo tal cual como lo estoy diciendo. Esto no se lo podemos sugerir para no molestarlo. Seguramente estará en su clase de inglés el canciller Solano. No le hagamos perder tiempo con estas tonterías. Pero efectivamente esto es así, es posible, no es ficción. Esto es posible, es lo conveniente, está en la Constitución, es decir, el mandato constitucional. Para nosotros deberíamos estarlo recorriendo y no perder el tiempo con estas cuitas internas que solo sirven para profundizar nuestras diferencias internas. Tenemos un mar del Pacífico, el centro del mundo, de cuestiones centrales a compartir y que compartimos con nuestros vecinos, no importa el partido que gobierna, no importa la personalidad de los presidentes. En todo esto vamos a cumplir ahora, el año que viene, 30 años en el proceso de integración. Deberíamos estar maduros para decir, acá está un Mercosur de 300 millones de habitantes, 15 millones de kilómetros cuadrados, recordando que estoy desde Beijing, son 9 millones de kilómetros cuadrados China, 15 millones el Mercosur, y la quinta economía del mundo. Es decir, que en la mesa chica de grandes temas del mundo hay una silla esperando a que el Mercosur se siente y asuma su responsabilidad, que la tiene. Medio ambiente, la cuenca amazónica patagónica, el acuífero guaraní y el pantanal, tema central del siglo XXI. Somos accionistas principales, no marginales. Con lo cual, solamente en esa dimensión ya tenemos una silla garantizada en un tema estratégico del mundo. Yo paro aquí en la presentación, si les parece, y habilitamos el diálogo. Jerónimo, desmuteate.
A ver si podemos. Es Ahí una está. linda palabra esta. ¿Cuándo decíamos desmutearnos, no? Es el verbo del COVID, es uno de los verbos que hemos incorporado, mutearse y desmutearse, porque silenciarse queda feo. Bueno, muchas gracias, embajador. Entonces ahora vamos a dar paso a unos comentarios que va a hacer el doctor Oviedo. Después vamos a dejar para el diálogo entre estos dos especialistas y después vamos a habilitar a algunas preguntas que pueden llegar por el chat que ya está habilitado. El doctor Oviedo es uno de los principales sinólogos de la Argentina, investigador principal del CONICET, docente de la Universidad de Rosario, ha sido becario y es un gran conocedor de China, ha estudiado maestría y doctorado en China y cada tanto siempre va a debatir con sus colegas en China sus trabajos y los temas de coyuntura. Así que bueno, muchas gracias, doctor Oviedo, por su participación. Lo invitamos a hacer su comentario y a partir de acá habilitamos el diálogo entre ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Para mí es un placer primero compartir este auditorio con el embajador Guelar. Realmente me ha gustado mucho la exposición que acaba de realizar. Debo confesar que he visto la anterior conferencia vinculada a Rusia y vi que había una suerte de contrapunto entre la académica y el embajador anterior, y hubo así un debate y digamos varias críticas, pero en la locución que recién acaba de hacer el embajador Guelar, creo que yo, desde mi perspectiva, no encuentro ningún tipo de crítica, porque el conocimiento científico, cuando en realidad se describen los hechos y acontecimientos de una forma objetiva, es muy difícil que la teoría los pueda desconocer. Y acá el embajador ha hablado de la noción de imperio, un imperio ascendente, esta idea del ascenso y caída de los grandes poderes, quizás de la que hablaba Paul Kennedy, ha hablado de esa bifrontalidad que mencionó, bueno, diferentes aspectos que él ha mencionado. También nos habló de un esquema piramidal basado en 4 escalones, podríamos decir. Yo me estaba preguntando en ese momento, cuando él mencionaba esto, si la ciencia y la tecnología diera un avance importante y pudiéramos resucitar a algunas personas, y le preguntaríamos, por ejemplo, a Mao Zedong, que había escrito allá por la década del 70 la teoría de los 3 mundos. Recuerden ustedes esa teoría en la cual planteaba que existía un imperialismo que era Estados Unidos y un social imperialismo soviético en ese llamado primer mundo. Luego una secuencia de segundos países que estaban involucrados, los miembros de la Comunidad Económica Europea, Canadá, Australia, Japón, que eran, digamos, explotados por el primer mundo y a su vez explotadores del tercer mundo, que era la gran mayoría de los países de Asia, África y América Latina. Yo le preguntaría a Mao en este momento, ¿cómo haría esta nueva clasificación de acuerdo a las nuevas realidades? Y él me diría, creo, pienso, ahí me tomo la atribución de tomar palabras de Mao, diría, bueno, la estructura sigue exactamente igual. Acá Diego le ha agregado un 4 escalón que está muy bien agregado porque hay obviamente microestados, potencias menores, que realmente debería haber un 4º mundo. Pero en el primer mundo estaría constituido por el imperialismo estadounidense para Mao. ¿Y qué diría de China, que tendría que estar también en ese primer mundo? Debería ser, no sé, el social imperialismo, una suerte de nuevo mercantilismo, una potencia, digamos, hegemónica con algunas características que él le podría llegar a dar con algún nombre específico. En el medio, en el segundo mundo, estaría constituido, a mi entender, por potencias como Alemania, como el Reino Unido, Gran Bretaña, tenemos la India también en un constante avance, Japón, que está en una suerte de declinación, pero siempre tiene su rol protagónico en el este asiático, Rusia, Brasil en América Latina, y después vendría el tercer mundo tradicional, donde a veces lo ubicamos a la Argentina y otros países de América Latina, de Asia y de África. Por eso me pareció que esta división en 4 escalones era bastante precisa con lo que nosotros podemos entender desde el punto de vista teórico, la realidad internacional.
Y yo quisiera referirme solamente a dos aspectos para caracterizar, digamos, un poco la política exterior china, porque muchas veces la vemos como una incógnita, como algo que no sabemos qué es lo que es. Entonces parece que estamos adivinando qué es lo que es. Entonces yo creo que la política exterior de un Estado puede tener tres facetas, ¿no? Yo en una exposición anterior que dimos en la Austral, en un análisis que hacía comparando a Bismarck, digamos, a Guillermo II y al propio Richelieu, había hecho una clasificación, y yo decía que la política china tiene rasgos conservadores, tiene rasgos revisionistas y tiene rasgos supranacionales. Y esto no es una contradicción, porque, por ejemplo, tiene aspectos conservadores donde, bueno, China ha generado un modelo productivo exportador muy dependiente del comercio internacional. Recién hablaba, Diego, de la interacción con Estados Unidos, que los dos serían perdedores en caso de que a uno de los dos le vaya mal. Por lo tanto, digamos, es conservador en mantener este tipo de estructura económica hasta tanto el modelo productivo llegue a su punto, digamos, final. Por el momento no se ve ese punto final porque después de la pandemia ha recobrado su crecimiento a altas tasas y máxime en el contexto de pandemia. También yo veo que tiene una posición muy conservadora, a pesar que ahí también tiene ideas de cambio, en Naciones Unidas, donde él China quiere seguir manteniendo su rol protagónico y egoísta con el resto de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, de ese privilegio que tienen en la organización. Podríamos mencionar otros casos, pero creo que esos dos elementos son suficientes para mostrar un poco la política conservadora de China. Por lo tanto, así no habría esta conflictividad tan virulenta. China no tiene intenciones de enfrentarse con Estados Unidos en una batalla comercial, porque sabe que en este sentido todavía el orden actual le es proclive a su modelo productivo. Por lo tanto, persiste y uno lo puede ver en la retaliación que hace de las distintas sanciones que aplica Estados Unidos hacia China. Por ejemplo, clausuró Estados Unidos un consulado general en Houston y China hizo una retaliación en el mismo nivel, en el mismo ámbito, en el mismo grado, podríamos decir, que fue el cierre del consulado general en Chengdu. Por lo tanto, no hay intenciones de elevar la crisis porque podía haber adoptado otra medida más potente y así, digamos, generar una mayor tensión. El aspecto revisionista tenemos que aclararlo con total sinceridad. China es un Estado que busca su unidad nacional como la buscó Alemania en el siglo XIX e Italia también en el siglo XIX. Yo a veces digo Taiwán se parece mucho al Véneto italiano. Recuerden que el Véneto había quedado pendiente luego de la unidad italiana en 1861 y fue conquistado en 1866 después de la guerra austro-prusiana. Entonces, allí yo creo que el factor de, digamos, revisionista del sistema internacional es precisamente lograr consolidar su unidad nacional, o lo que los chinos interpretan su unidad nacional con un territorio, como sabemos, de vasta extensión que viene, entre comillas, heredado de la dinastía Qin. Por lo tanto, si hay alguna fuente de tensión y hay una política revisionista por parte de China, esa va a ser en la cuestión de Taiwán y obviamente como está sucediendo en el mar de China Meridional. Pero también tiene una tercera faceta que a mi modo de ver es la supranacional. ¿Por qué? Porque China ha sido un imperio supranacional basado en la idea del poder celestial, del que el poder derivaba del cielo, caía en el emperador, y el resto de las naciones no era igual a China, no era igual al emperador, no era igual al Chongku. Entonces, en ese sentido, China, como piensa las cosas no como Argentina a los meses o al año, las piensa en décadas o incluso hasta me atrevería a decir, a veces hasta por medio siglo, cuando propuso la resolución de Hong Kong y de Macao. Por lo tanto, ellos están viendo que si el día de mañana pueden llegar a tener una hegemonía en el orden internacional, tal vez quieran ir también por el sistema, ¿por qué no? Y en ese sentido tratar de establecer un sistema de características supranacionales con principios supranacionales, lo que sería tal vez un retroceso, porque caeríamos en la Edad Media europea o en el sistema tributario chino.
Pero estas son especulaciones hacia futuro que están distantes de lo que es la realidad. ¿Cuál es el contrapunto que hace Estados Unidos en esta materia? Bueno, toda política exterior, digamos, frente a una posibilidad de expansión como la que puede llegar a China en el este asiático, tiene tres opciones. La primera es la de contención. La de contención está vinculada a, y aquí quiero señalar un asterisco de lo que dijo el embajador Guelar, porque él planteó que la bipolaridad ya como que no existía. Es correcto eso, pero en el este asiático todavía persiste un sistema de seguridad estructurado durante la Guerra Fría. Y precisamente ese sistema de seguridad que está jugando en estos momentos en la relación entre China y Estados Unidos. Sabemos muy bien, digamos, la presencia de Estados Unidos en Japón, en Corea del Sur, también en Taiwán y en otros países del sudeste asiático. Esa estructura es heredada de la Guerra Fría. Por lo tanto, creo que la parte de la contención viene dada por esos mecanismos todavía heredados de la Guerra Fría. Ahora bien, también hay en ciertos gobiernos americanos aparece la tolerancia, la política de apaciguamiento. Por ejemplo, China logró expandirse con Hong Kong, Macao, y digamos su capacidad de acción en el mar de China meridional, siempre a través de la tolerancia de la potencia hegemónica, que si bien por allí hace críticas, hace presencia, en última instancia reconoce que hay un poder que está creciendo y que evidentemente lo deja hacer. Es decir, una suerte de política de apaciguamiento en esta materia, que yo creo, a mi entender, humilde entender, y no quiero avisorar hacia futuro, que cuando suceda algo en Taiwán, probablemente Estados Unidos tome ese tipo de política de apaciguamiento. La otra política no la tiene Estados Unidos, que es la política de temor, pero sí la tienen algunos países del sudeste asiático, que cuando ven expandir a una gran potencia y ven la posibilidad de ser, digamos, cooptado hegemónicamente, buscan, digamos, el fortalecimiento de las otras alianzas. Aquí se está dando una suerte de juego de algunos países que obviamente van a buscar el reparo de Estados Unidos, pero otras naciones se integran directamente a una China que tiene cada vez mayor presencia, digamos, asiática. Yo por el momento quisiera dejarlo aquí, este punto me parece, digamos, sumamente importante, pero yo coincido con el embajador cuando plantea que, digamos, está la posibilidad del juego con los dos actores, tanto con China como con Estados Unidos, porque incluso los chinos admiran el mercado norteamericano para la exportación de sus productos, lo tienen como un objetivo central. Y nosotros deberíamos también tenerlo, ¿no? Entonces los dos mercados son importantes y creo que en ese sentido el gobierno debería apuntar a los dos y no tener, digamos, una suerte de inclinación hacia uno o hacia otro, digamos, poder político, poder a nivel mundial. La pregunta que yo le podría hacer para tratar de generar algún debate es, digamos, cómo yo creo que la Argentina, en el contexto que hemos vivido hasta la actualidad de las relaciones chino-argentina y la relación con Estados Unidos, hemos tenido, lamentablemente, una tendencia, yo creo que parte del año 2008, de una suerte de dependencia, podríamos decir, negativa. Brasil y Chile han tenido dependencias positivas, es decir, se han integrado comercialmente con China, han quitado muchísimo dinero vía superávit comercial, muchos dólares, que hoy están en las reservas del Banco Central de Brasil y del Banco Central de Chile, pero la Argentina no ha logrado eso y por el contrario ha logrado más endeudarse a través de préstamos, a través de la emisión de swap, y en materia comercial desde el año 2008 ha habido una tendencia totalmente negativa porque hemos sido exportadores de capitales hacia China, en un promedio aproximadamente, y digo a grosso modo, de 5.000 millones de dólares por año. Es decir, lo que creo que, a mi entender, habría que pasar de esa dependencia negativa hacia una dependencia positiva. Digamos, la clave es cómo hacerlo. Yo entiendo que, digamos, primero debemos empezar por lo comercial, tratar de limitar un poco los préstamos de estas a veces de obras faraónicas que no suelen a veces demorarse demasiado, pero quisiera saber la opinión del embajador respecto a este tema. ¿Cómo podríamos pasar, embajador, de una dependencia negativa hacia una dependencia positiva? Porque la simetría está.
Y lamentablemente esa simetría no se va a cortar en el corto plazo. Somos prácticamente el 4% de lo que es China. Está mutado, embajador. Muchas gracias, profesor Oviedo, por sus comentarios, con los que coincido. Respecto de esa inquietud que usted plantea, y da bien los dos ejemplos, Chile y Brasil. Son países, en el caso de Brasil, de 30 a 35 mil millones de dólares de superávit por año, y en el caso de Chile, de 7 a 8 mil millones de dólares de superávit por año. Ellos lo que han logrado es tener una estructura productiva que tiene que ver con su modelo de inserción en el mundo. Para mí el ejemplo más claro de Chile es 2010, exportaron 450 mil dólares de cerezas. Inventaron el mercado de la cereza. En 2019, 9 años después, 1.600 millones. 450 mil dólares a 1.600 millones. La Argentina ha perdido mucho tiempo en todo. Nosotros no tenemos al día de hoy política exportadora, no hay ninguna duda. Un país que tiene varios tipos de cambio. Tiene único país en el mundo que tiene impuestos a las exportaciones, que tiene un costo de transporte interno muy superior al costo internacional, etcétera. No tiene una política exportadora. Nosotros hablamos, cada gobierno dice que privilegia la exportación. Esto no es cierto. La Argentina debería estar produciendo 4 o 5 veces más que lo que produce. Tenemos más de 120 mercados abiertos en el mundo. Hoy, si produjéramos 4 o 5 veces más de lo que producimos, lo tendríamos todo vendido. O sea, no tenemos problema hoy de cierre de mercados, de imposibilidad de colocar nuestros productos. Nada de eso nos ocurre. Yo creo que ese desafío lo tenemos pendiente. Es decir, sin lugar a duda, hoy debería haber, a mi juicio, un acuerdo muy importante de unidad nacional priorizando poner en marcha la Argentina en términos de su producción, que tiene todas las condiciones para hacerlo, y a partir de eso, obviamente va a ser naturalmente, no porque lo elijamos, el mercado central es el Asia-Pacífico, no solamente China, porque también está Japón, está India que está reaccionando muy positivamente, Malasia, o sea, obviamente China es China, pero hay una hegemonía, una centralización comercial en el mundo, hay una locomotora que ahora se va a concentrar, acaban mientras Donald Trump se retiró de la negociación transpacífica, hace 2 semanas, China arma la zona de libre comercio más importante del mundo, 2.100 millones de habitantes, 15 países y secundando a China está Japón, está Corea del Sur, está Australia, Nueva Zelanda y los 10 países de ASEAN. Esto es un cachetazo y la mayor demostración de la payasada que hacía Trump. Esa historia de parar a China hizo todo lo contrario. No cambió el tema del superávit comercial y les dio que el centro del mundo lo ocupara en plenitud, en una movida extraordinaria, que la había negociado la administración Obama durante 8 años, para aislar, era lo mismo sin China. Resulta ser que ahora es lo mismo sin Estados Unidos. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es centrar nuestros objetivos. Es decir, hoy tendríamos que tener una agenda muy acordada de oficialismo y oposición de poner en marcha el aparato productivo, poniendo a la cabeza la operación exportadora. Lo que pasa es que nosotros discutimos, ¿es exportación o es mercado interno? ¿Es el interior o es la capital? Estamos permanentemente discutiendo cosas que ya el mundo no discute. Tenemos una discusión prehistórica. Aquí queda claro, tomemos los modelos de nuestros vecinos. Ellos pusieron en marcha sus economías, tienen estos superávit muy importantes y por lo tanto generan la posibilidad de tener sólidas reservas, política exportadora eficaz. Ojo, no tan diversa, no es diferente a la nuestra. Cuando yo hablo de nosotros poner en marcha el país, estoy hablando de la minería que tenemos potencialmente y no explotamos, pero la tenemos con instancias de transformación mínimas, ya estaríamos dando un salto extraordinario, por supuesto, lo agropecuario y lo agroindustrial, la riqueza de nuestro mar, el petróleo
y gas, más por supuesto, ya lo dije en términos de minería, que tenemos de todo, desde tierras raras a litio, a potasio, a cobre, a oro. No hay ninguna duda que la feracidad de nuestra tierra, nuestro subsuelo, nuestro mar, nuestros ríos, nos permitiría un modelo de inicio realista, no empezar a también a decir, no, si es la industria o el campo, este tipo de debate absurdo. Yo me acuerdo cuando yo con mucho esfuerzo cerré la negociación de la serie, quizás mis amigos se burlaban. Te fuiste a China a vender cerezas. Era como si fuera un chiste. Vuelvo a decir, de $450.000 a 1.600 millones, venden más los chilenos de cereza que nosotros en carne. Entonces, no entender la dimensión primaria, práctica de nuestra expansión en la producción, y de tener claro que no tenemos nada para discutir. Produzcamos lo que producimos, no hay nada para descubrir, en una dimensión que nos permita tener desde la globalización, no desde el excedente exportador. Nosotros todavía manejamos el concepto que lo que guía la estructura productiva es el mercado interno, y cuando hay por una recesión excedentes, buscamos saber si los exportamos, ¿no? Yo voy a dar un ejemplo, disculpen las señoras presentes, pero yo tengo un amigo, esto es real, que hace bombachas y corpiños. Entonces tiene recesión en Argentina. Entonces dice, ¿podré exportar? Le digo, mira, lo primero que tenés que hacer es hacer un estudio de mercado, porque en una bombacha o en un corpiño argentino entran 4 chinas. Entonces, no es autómata, no es agarrar lo que te sobra en el estante y ver si lo mandás. Pero esto es el pensamiento argentino. Si no cambiamos esto, no entendemos que hoy el mercado es un concepto global, que las cadenas de valor están integradas, que no formamos parte, si no somos conscientes de un diagnóstico de clase dirigente empresarial y política y sindical, que esta es la transformación que tenemos que hacer. Yo estaba viendo hoy un cuadro, estamos, la perspectiva mejor dicho, el índice en relación al PBI de inversión en este año fue menos del 9%. Nosotros necesitamos un índice del 25% de PBI para crecer. Y el año que viene va a ser inferior. Entonces, no hay esquema que resuelva esto. O sea, sabemos que no tenemos dólares, sabemos que no tenemos producción, que son dólares finalmente si los importamos. Entonces, estamos metidos en una especie de trampa, pero que es la trampa de 3 dimensiones, que es la estupidez, la ignorancia y la mediocridad. Tenemos que romper esa frontera, porque tenemos todo para producir este salto que muy bien plantea el profesor Oviedo, lo tenemos a la vista, sabemos hacerlo, somos eficientes y producimos de los productos que podemos producir en calidad y en cantidad, y el mundo lo reconoce, pero no, tenemos que discutir el aborto, las PASO, el acuerdo fiscal para aislar a la ciudad, y ahora tratar de llevarse puesta a la Corte. Claro, con esa agenda ya sabemos lo que nos va a pasar el 2021, con pandemia o sin pandemia. Sin lugar a dudas vamos a profundizar en el error. Embajador, yo he estudiado bastante el tema de la relación entre el cambio político y la política exterior. Es un tema que me apasiona. Fundamentalmente porque tengo mucho respeto por el sistema democrático, creo que debemos salir en democracia, debemos consolidar las bases materiales de la democracia, que ese es el verdadero problema argentino, es decir, la construcción material para que la sociedad vea que la democracia, digamos, es el sistema político que le va a permitir también su crecimiento, pero hasta el día de hoy no lo hemos podido realizar. Y dentro de los cambios políticos, he estudiado mucho el tema de la alternancia política, es decir, el paso de una orientación política de un determinado signo a otro determinado signo político. Cuando el poder se pasa a la oposición, el poder político se pasa a la oposición, y obviamente la oposición viene con una nueva orientación política que la imprime a través de la política exterior y genera una política exterior, como en este caso hacia China. A usted le tocó vivir precisamente la alternancia política del año 2000,
2015 y obviamente después le tocó salir en el 2019, donde tuvimos una nueva alternancia política. Yo quisiera preguntar, embajador, ¿cuáles son lo que usted considera el eje central del cambio en la orientación política de la gestión del presidente Mauricio Macri respecto de la gestión actual? Bueno, un dato muy importante. Yo me peleé mucho con el gobierno de Cambiemos, porque la visión era casi reproducir el alineamiento, era hacer en serio un switch grande, el problema del péndulo largo, ¿no? Y la verdad, tuve la oportunidad, con apoyo del presidente Macri, de hacer la política con China y avanzar resueltamente en el camino, de decir, el camino iniciado por el presidente Néstor Kirchner de profundizar la relación con China en el 2004, hay que continuar. Si tenemos 16 años, a mí me tocaron los últimos 4, pero en continuidad. Yo estoy convencido que la continuidad es lo que caracteriza a una nación en el concierto de naciones. No es el péndulo electoral. Esa es una dimensión muy importante, pero doméstica. En el concierto de las naciones es la continuidad, es decir, el péndulo que se mueve así, no así. Entonces, efectivamente, no hubo un cambio. Yo puse primera y avancé, y avancé, y avancé. Y curiosamente ahora veo en los diarios una supuesta giro de la política hacia el imperio americano, entonces ahora somos pro-China. Es mentira, es mentira. Todo lo que yo dejé, avancé hasta un punto que tendrían que haberse avanzado. Está listo para firmar un acuerdo de $9.000 millones de Atucha 4. No se hizo nada en un año. Entonces, teníamos que confirmar que íbamos a garantizar que Huawei, cuando abriéramos la licitación de 5G, íbamos a dejar que se presente, porque Trump decía que no había que dejar que se presente. No lo hemos comunicado. Está ahí boyando la posible participación de China en el dragado del Paraná. No firmamos, yo lo tenía guardado eso, el profesor no lo había firmado, el acuerdo del MOU, el Memorandum of Understanding de la Franja y la Ruta, entendiendo que era bueno ver si lo podíamos combinar con Brasil, ¿no? Hacer un upgrade de nuestra relación estratégica integral, así se llama en los dos casos, para dar un paso, un upgrade de esa relación estratégica. Tampoco se firmó, ¿no? Yo he visto en los diarios decir que los swap, a mí me tocó negociar 2 swap por $18.500 millones, que son parte fundamental de las reservas argentinas, y realmente no me dio bola el anterior gobierno. Yo creí que podíamos generar un uso de yuanes contra pesos, aprovechar esta presencia del swap para utilizar, especialmente en nuestro aprovisionamiento, comprando de 10 a 14 mil millones de dólares en China, usemos yuanes. No lo hizo el gobierno anterior, pero tampoco lo está haciendo este gobierno, ¿no? Entonces yo dejé cerrado el protocolo para exportar cerdos y el acuerdo sanitario. Ustedes han visto anuncios de miles de madres, inversión, todo falso. Entonces, la realidad de esto es que el gran péndulo impide que se tomen decisiones. O sea, se hacen anuncios, mentiras, etc. Pero el gran péndulo es matar, es como una guadaña que mata todo, no regenera nada. O sea, no hay opción entre el gran péndulo y el péndulo chiquito. El péndulo oscilante al centro es lo que garantiza que una nación siga. Uruguay, 12 años, 14 años de gobierno del Frente Amplio, de un gobierno indudablemente autotitulado de izquierda, con tono ideológico. Realmente, ¿cuáles son los grandes cambios? Hay un gran péndulo en Uruguay, hay un gran péndulo en Chile, cuando pasó de la señora Bachelet al presidente Pinochet. Las naciones no hacen grandes péndulos. No vamos a tener un gran péndulo con Biden, en términos de... Creo que tiene mucho para recuperar, sanear situaciones internas en una sociedad muy lastimada como la sociedad americana y muy agrietada, y recomponer, pero recomponer cosas que Estados Unidos nunca debió haber abandonado, el acuerdo
medioambiental, la Organización Mundial de la Salud, paralizar la Organización Mundial de Comercio. Se va a restaurar al centro. No hay un péndulo que fue de Trump a Bernie Sanders. Ahí hubiéramos tenido, obviamente, un gran péndulo. No, pero las naciones se unifican al centro, finalmente. Hay un centro en China mismo, estoy seguro que compartimos eso con el profesor Oviedo, ¿no? Hay oscilaciones de este tipo. Estas oscilaciones son la destrucción. O sea, en el péndulo con la guadaña yendo de una punta a otra, lo que hace se destruye valor. No importa que vaya de un lado al otro o del otro hacia el primero. Esa historia pendular es el dato que nos hace que hoy tengamos en términos netos menos Producto Bruto que en 1970. Hemos destruido 50 años de valor en la Argentina, con picos ocasionales de crecimiento compensados con los default, etc. Entonces, esta es la situación que tenemos. En algún día, yo espero verlo, vamos a tener que superar esto, vamos a tener que construir una dirigencia empresarial, sindical y política que gobierne al centro, aunque pueda tener, como todo centro, instancias más extremas de izquierda o de derecha o de nacionalismo o de apertura, pero donde el centro claramente marque que hay continuidad. Nosotros necesitamos continuidad y no lo hacemos. No hacerlo es sencillamente destruir más. A este péndulo que usted menciona en la relación con China, creo que se le agrega también otro inconveniente, que es el carácter bicéfalo de nuestra representación en Pekín, en donde tenemos aparentemente un embajador profesional de carrera muy importante, como el embajador Klecker, pero a su vez también tenemos un enviado especial que probablemente esté más próximo a la vicepresidenta de la Nación, con lo cual digamos, vemos que la ejecución a partir de lo que sería nuestra embajada en Pekín se vería, digamos, un poco con una suerte de duplicidad de mando que no es muy bueno para la política exterior argentina y precisamente en China, donde se caracteriza porque en China no hay dos soles, sino que hay un solo sol. Entonces, ese aspecto me parece que es también interesante analizarlo. Pero usted también mencionó la franja y la ruta, y yo creo que la actual gestión, por lo menos lo que se ve públicamente, porque uno no tiene acceso de otro modo, es a dos cursos de acciones que serían, por un lado, la firma del memorándum de entendimiento para la adhesión de Argentina a la franja y la ruta, y el otro la posibilidad de abrir un nuevo consulado general que puede llegar a ser en Chengdu. Respecto a estos dos puntos, yo quisiera hacer dos comentarios y quisiera también saber la opinión respecto de las tres preguntas que en última instancia le estoy haciendo. La primera, el carácter bifronte de nuestra, digamos, oficina, o mejor dicho, representación argentina en Pekín. En segundo lugar, el tema de la franja y la ruta, porque nosotros en la universidad, lo hemos hecho en un seminario en Córdoba, hemos analizado la franja y la ruta, hemos tomado los memorándums de entendimiento de varios países como Uruguay, Chile, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, y me estoy olvidando de Bolivia, y vimos que prácticamente es un acuerdo marco porque no hay grandes diferencias, e incluso en algunos de ellos dicen que ese memorándum de entendimiento no tiene hasta valor jurídico, lo que implica, digamos, tal vez una suerte de propósitos a seguir, al adherirse a esa franja y la ruta. Digamos, entiendo de que esta orientación política pueda llegar a efecto porque evidentemente está la voluntad política de adherirse y seguramente se estará negociando lo que usted a lo mejor ya había preparado en nuestra sede en Pekín y se continuarán con esos esfuerzos, pero ahora tal vez con un mayor impulso. Y en segundo lugar, el tercer lugar sería el tema del consulado en Chengdu. Usted sabe que yo soy muy crítico de esto porque en realidad yo creo que obviamente toda ventanilla comercial que se pueda abrir es muy importante para la República, pero a veces uno se pone a pensar que si nosotros analizamos el comercio bilateral, los chinos nos han duplicado por bastante tiempo nuestras exportaciones con una sola oficina comercial en Buenos Aires. Es decir,
No sé hasta qué cierto punto esto de abrir tantas bocas va a llevar a digamos, un cambio de, digamos, de la tendencia comercial. Obviamente hay cuestiones estructurales a resolver, como usted la mencionó recién, que son las principales, y que seguramente cuando esas cuestiones estructurales se resuelvan, allí más bocas de expendio, podríamos decir, cobren un rol fundamental. Durante su gestión, la Cancillería había hecho un dato, una estadística de las actividades comerciales de las distintas embajadas. La embajada en Pekín había salido muy favorecida porque en cuanto a la cantidad de funcionarios que tenía, la cantidad de ventas era muy, muy elevada, pero evidentemente el destino lo favorecía. Pero yo creo que en este sentido, la apertura de un consulado en Chengdu puede favorecer tal vez la migración china a la Argentina, que yo la veo muy potable. Soy una persona alberdiana en el sentido de que necesitamos, digamos, hacer crecer nuestro país, transformarlo en un mercado, tener migraciones de todos los países del mundo. A veces digo, no debería haber 200.000 chinos, debería haber 2 millones de chinos, pero también 2 millones de ucranianos, 2 millones de distintas nacionalidades. Tenemos que construir la Argentina que se fue construyendo al fin del siglo XIX. Si tenemos en cuenta que, digamos, el alto porcentaje, recordemos que allá en el censo de 1914 había, si mal no recuerdo, cerca de un 30% de personas eran de origen extranjero, hoy estamos alrededor del 4%, realmente casi nada de presencia extranjera en nuestro país. Entonces, ¿cómo ves estos tres temas que me parece que son los dos ejes fundamentales, que es el tema de la franja y la ruta y obviamente la apertura del consulado en Chengdu o en otra parte que decida el gobierno de la República, y también el tema de este carácter bifronte que tiene la representación argentina en China? Respecto al carácter bifronte, yo tengo muy buena relación personal con las dos personas involucradas, el ministro Sabino Baca-Narvaja y el embajador Luis Kreckler, que los dos son muy capaces, están haciendo un esfuerzo muy grande. Creo que el problema no está en la bifrontalidad de la embajada, sino en la falta de política exterior. Por eso vemos hechos declarados aquí como una prioridad china. Yo no tengo ninguna contradicción con eso. Soy un sostenedor de que avancemos en la relación con China y todo lo que se hiciera me parecería bien hecho. El problema es que no se está haciendo nada. No estoy hablando de la embajada. Una embajada es finalmente una delegación que requiere una política exterior. Por eso yo creo que hoy se ha sumado en un año una gran inactividad de decisiones en la Argentina respecto a de la relación con China, y esto yo creo que es lo que más perjudica. Entonces, claro, cuando hay pocas decisiones tomadas aquí, esto puede generar tensiones o conflictos en la embajada. Pero el dato central está en la falta de política exterior en todo campo, en la relación con Europa, en la relación con Estados Unidos, en la relación con nuestros vecinos. No tenemos agendas bilaterales con nuestros vecinos y socios en el Mercosur, así que el dato clave es: sin política exterior ninguna embajada puede funcionar bien. Respecto a la franja y la ruta, yo le digo, es un documento de 2 páginas, lo que es un MOU, no tiene valor jurídico, es una carta de intención, que obviamente en la relación y en el conflicto entre Estados Unidos y China le daba mucho hincapié y quería firmar, y le hizo firmar como a 130 países. Yo estoy convencido que nosotros, sin haberlo firmado, somos parte de la franja y la ruta por la importancia de la relación. Por eso le daba un valor ritual. Si pudiéramos haber hecho una firma de las 3B, Beijing, Brasilia, Buenos Aires, donde hubiera un upgrade, un dato de caracterización de la relación regional, me parecía que era una buena, ahí sí, cereza de la torta, ¿no? Desde el punto de vista de la exportación de cerezas. Es algo para usarlo en ese sentido, no tiene otro valor más que simbólico. Yo creo que estamos, de hecho, como está Brasil, como está Brasil no lo tiene firmado, Chile y Uruguay lo tienen firmado, pero estamos todos en el mismo, de hecho, en la franja de la ruta con otros 130 países del mundo que tenemos a China como importante socio comercial.
En el tercer tema, yo inicié el trámite de apertura a Chengdu, entendiéndolo como yo diría, una señal política a China. O sea, nosotros tenemos la capital, por supuesto, y los dos centros de costa, Shanghái, Guangzhou y Hong Kong, 3. Me parecía que era importante, más con un ofrecimiento de Sichuan, del Estado, de la provincia y de la propia ciudad, que nos pagaban todo. La verdad, ellos tienen mucha intención, hay 16 consulados en Chengdu, que están en el centro sur de China, estado muy pujante, sin lugar a duda, y ese hecho yo lo veía en el campo de muy bajo costo y de gran ritualidad, de reconocer a ese enorme país continente, decir, bueno, Argentina hace el esfuerzo de tener una representación en el interland chino y no solamente en la costa. Este era el único significado, pero coincido que podríamos no tener siquiera los consulados en Shanghái o en Guangzhou o en Hong Kong y podríamos estar exportando más. No le doy el carácter de centralidad, pero como usted lo sabe bien, hay hechos del ritualismo y de la gestualidad que en diplomacia y en política son importantísimos. Hoy escuché que el presidente dijo, que primero había dicho lo contrario, dijo, yo me voy a ser el primero que me vacune, para dar tranquilidad a la gente que la vacuna elegida no causa peligro. Me parece bien como dato gestual. No suelo reconocer muchos gestos del actual presidente, pero lo acabo de escuchar o leer en algún comentario, y en el dato gestual me parece fundamental, como me parecía muy negativo, que vengan millones de vacunas, pero yo no me voy a vacunar porque lo tomo como un privilegio vacunarme primero. No, este gesto me parece importante. Entonces yo creo que en diplomacia y en política buena parte del esfuerzo es gestual porque después el resto lo hace la sociedad. Lo hacen los trabajadores, lo hacen los inversionistas, lo hacen los turistas, lo hace una cantidad de gente que toma el dato gestual de la dirigencia, que tiene que ser muy medido y muy claro, y tiene que tener una señal de bandera verde, pero le doy ese valor, coincido plenamente con usted, profesor. Embajador, dentro de unas últimas preguntas, lo que ha sucedido a partir del COVID y relacionándolo con el tema comercial, es precisamente lo que recientemente le viene pasando a la Argentina, que se han detectado cargamentos con residuos del virus o partes de virus o, digamos, algunas muestras que han tomado al interior de China, no en el puerto de Arrigo. Y esto obviamente se suma a lo que le había pasado a Ecuador con los camarones, al caso de Brasil, bueno, y a otros países. Y allí se observa una posición de China como de resaltar este tema, cuando muchas veces, digamos, tal vez el problema no es en el país de origen, ¿no? La Argentina creo que en esta materia ha tomado un comportamiento, yo diría, muy importante, porque ha defendido su posición a partir de los análisis científicos de distintos investigadores del CONICET o de infectólogos de renombre, que han demostrado de que no hay posibilidad de transmisión del virus a través de los alimentos. Parece que la política en esta materia, que es, digamos, a veces de instancias más menores, técnicas, ha sido bastante positiva. Pero usted no ve aquí, digamos, una política china tendiente a una suerte de generar algunas barreras de corte proteccionistas o de corte, digamos, de precios más que sanitaria. ¿Cómo lo está observando usted esto? Yo le digo, yo creo que esto tiene dos facetas. Una, que China ha adoptado una posición diferente a la original, porque China fue la que reconoció que la mutación del virus ocurrió en Wuhan. Esto fue así, dicho abiertamente en enero, por la parte china. Como vino después el ataque muy frontal de Trump, inclusive acusaciones sobre indemnizaciones que debería afrontar China por haber generado una pandemia mundial, China adoptó la posición de decir, miren, no está aprobado. El virus nos puede haber venido de afuera. O sea, China está adoptando una posición
de decir, esto es una mutación, puede haber venido de cualquier lugar, no acepto que salvo que haya una verificación científica, efectivamente China fue el lugar donde se originó. Este es un aspecto. El segundo aspecto yo le doy un carácter peligroso, que es una suerte de advertencia. Nosotros tenemos 95 frigoríficos y el 80% de nuestras carnes van a China. Yo recién pasé reseña a todos los datos de la agenda china que no estamos cumpliendo. Ni firmamos el memorándum que decimos que íbamos a firmar y pasó un año, ni avanzamos en la negociación de la planta nuclear, Atucha 4, ni avanzamos en confirmar que Huawei iba a poder presentarse a la licitación del 5G, ni les dimos ninguna señal clara de participación en la licitación del dragado del río Paraná. Entonces, yo lo tomo, digamos, si yo estuviera en el gobierno, tomaría esto como un aviso. No me extrañaría que el no cumplimiento, cuando uno tiene 4 o 5 puntos muy importantes de agenda del otro, a la cual no le da bola a ninguno, no puede pretender que China priorice solo nuestra agenda, que al final termina siendo soja y carne. Entonces podemos tener un disgusto. Los chinos no son negociadores débiles ni para obviar, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una agenda, es bilateral. O sea, uno concede, compra, vende, hay muchos temas en juego. Yo creo que esto es un aviso. Se han cancelado las licencias de 2 frigoríficos sobre los 95 con este tema de que podían portar sin fundamentación científica. Yo lo tomo como un aviso. Es decir, a mí no me extrañaría que de aquí pasemos a un dato donde, como yo he visto algunas desprolijidades cometidas por frigoríficos argentinos, que se pudieron manejar, pero no me extrañaría que tuviéramos una reprimenda seria frente a alguna, no de COVID, sino una lata, un zapato, alguna carne media podrida, algo que vaya en un container con carne y digan, señores, preventivamente, ¡pum!, que sería un golpe terrible a la economía argentina. Pero estas son reglas de juego. Uno no puede pretender que un mercado le compre irrestrictamente y a la hora de firmar aquellas cosas que le interesan a la otra parte, miremos para otro lado. Entonces yo coincido con usted, yo creo que esto es para seguirlo con preocupación y con cuidado. Les voy a tener que pedir que me tienen que disculpar porque tengo que entrar en otro Zoom. Ha sido buenísimo y me comprometo, quedo a disposición de todos ustedes y pido disculpas por aquellas preguntas que hayan quedado sin contestar o aquellas que hayan sido mal contestadas de mi parte. Pero de ya un gran gusto y a disposición de ustedes, muy agradecido por las preguntas y los comentarios y los aportes del profesor Oviedo, que desde ya es una persona de mucha referencia en la Argentina y en China por su conocimiento y por sus aportes constantes a la relación bilateral. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 2 expositores. Realmente ha sido un lujo. Nos quedamos con ganas siempre de más por sus experiencias, tanto académica como en su trayectoria. China es una caja negra inagotable. Seguramente podríamos reunirnos muchas veces y quedarían temas pendientes. Así que bueno, mucho agradecer gracias a los 2 expositores.